Damos inicio explicando la construcción del Device Building del centro de maquinado VF3B. Lo primero que hacemos es abrir el módulo Device Building. Nos vamos a Start, Resource Detailing y Device Building. Una vez hecho eso, damos un clic al producto, Components, Existing Components. Esto para insertar todas las piezas que necesitamos. Las primeras partes que insertamos son la base y el eje Y. Lo primero que hacemos es crear o anclar una parte fija. Y lo hacemos con el icono Fixed Part. Le damos un clic y luego seleccionamos la base. Una vez hecho eso, se crea una parte fija. Lo segundo que hacemos es crear el nuevo mecanismo con el icono New Mechanism. Le damos un clic al producto y en la parte de aplicaciones se nos crea un nuevo mecanismo. Luego, con la barra de herramientas Device Building podemos crear articulaciones. La articulación que nosotros vamos a ocupar para el centro de maquinado es Prismatic Joint. Le damos un clic y nos pide que indiquemos dos líneas y dos planos. La línea 1 sería esta. Para indicarle la línea número 2 tenemos que ocultar la base. Seleccionamos la línea 2, el plano 1 sería este, y le damos OK. Para poder ver la nueva articulación que se creó, le damos un clic a Mecanismos, un clic a Joints y aquí tenemos la articulación. Le damos un doble clic y aquí nos permite editar el nombre y editar los límites de la articulación. En este caso yo lo tengo de 0 milímetros hasta 530 milímetros. Y una vez editando el nombre, los límites, le damos OK. Al crear la nueva articulación, también se nos crean comandos. Y aquí tenemos el comando base con eje Y, que es el que creamos anteriormente. Le damos un doble clic y aquí nosotros podemos editar el punto 0. En este caso el punto 0 es aquí. Siempre se nos va a mostrar una flecha. La flecha es la que indica la parte positiva de la articulación. Para verificar que efectivamente se nos haya creado la articulación, le damos un clic a Yoke Machine. Seleccionamos la articulación y aquí lo tenemos. Si nos damos cuenta, aquí nos aparecen los límites de 0 a 530 milímetros. Si nos salimos de esos límites, nos marca un color rojo. Para continuar con la descripción, creamos una nueva articulación prismática con el eje Y y el eje X. Hacemos visible el eje X. Una vez hecho eso, le damos un clic a Prismatic Joint y seleccionamos las dos líneas. La línea 1 sería del eje Y y la línea 2 del eje X. Seleccionamos el plano número 1 y el plano 2. Le damos un clic a Leg Driven y OK. Le damos a aceptar. Para continuar, le damos un clic a Mechanism, Join y seleccionamos la nueva articulación, dándole doble clic. Y aquí modificamos el nombre y los límites de la articulación. En este caso yo los tengo de menos 250 milímetros a 250 milímetros.
Una vez modificado el nombre y los límites, le damos OK. Para verificar el comando y el punto 0, le damos doble clic al comando del eje Y con el eje X y le damos Reset to 0 para marcar el punto 0. Verificamos que la flecha esté señalando hacia el eje X y le damos OK. Después hacemos visible la columna del centro de maquinado y el eje Z. Lo siguiente es crear la nueva articulación. Le damos un clic a Prismatic Join y seleccionamos las dos líneas. Seleccionamos la línea del eje Z y la línea de la columna. Seleccionamos la cara del eje Z y la cara de la columna. Le damos un clic a Late Driving y OK. Y se nos crea la nueva articulación. Para modificar el nombre y los límites, le damos doble clic. Y en este caso yo los límites los tengo de menos 500 a 950 milímetros. Le damos un clic a comando y el punto 0 yo lo tengo en la parte superior del eje Z, apuntando a la parte inferior. Hacemos visible la cabina y en el módulo ensamble tenemos que hacer coincidentes el punto de la cabina y el punto de la columna. Refrescamos y nos quedaría de esta manera. Lo siguiente es hacer visible las dos puertas. Y creamos una nueva articulación. Le damos un clic a Prismatic Join. Seleccionamos la línea 1. Seleccionamos la línea 2. Seleccionamos el plano y el plano de la puerta. Late Driving, le damos OK. Y ya se nos crea la articulación de la puerta. Repetimos el mismo proceso con la puerta número 2. Le damos un clic a Prismatic Join. Seleccionamos la línea 1. Seleccionamos la línea 2, el plano 1 y el plano de la puerta, y en este caso no le damos clic a Late Driving. Y nos aparece la leyenda que el mecanismo puede ser simulado. Modificamos los límites con el icono Travel Limits. Le damos un clic y los límites deben de ser en valor absoluto. Le damos un clic y OK. Para crear las posiciones de Home utilizamos el icono Home Position. Para crear una nueva posición de Home le damos clic a New. Para continuar, vamos a crear el mecanismo Riel para el robot. Este va a ofrecer un grado de libertad más al robot para moverse de un lugar a otro. Vamos a partir desde el ensamble del riel y la plataforma. En el módulo ensamble vamos a hacer coincidente la plataforma
con el riel. Nos aseguramos de que las piezas estén en la posición respectiva. Después, vamos a crear un nuevo mecanismo con el icono New Mechanism. Le damos un clic, se nos crea el nuevo mecanismo y le modificamos el nombre. Después, tenemos que señalar la parte fija. Le damos un clic a este icono y la parte fija sería el riel del robot. El siguiente paso es crear la articulación prismática. Utilizamos la barra de herramientas Device Building, le damos un clic a Prismatic Join y se nos crea la articulación. Luego tenemos que modificar los límites y el nombre. Luego tenemos que crear los límites de carrera. Le damos un clic al icono Treble Limits. Le damos un clic al valor absoluto y le damos OK. Para crear las posiciones de Home le damos un clic al icono Home Position. En este caso, yo ya tengo creado 4 posiciones de Home. Para crear uno nuevo le damos clic a New y se nos abre esta nueva ventana. Para insertar la nueva posición simplemente le tenemos que dar clic a Close y se nos crea. Para añadir los límites de velocidad y aceleración le damos un clic a este icono. Después un clic al mecanismo. Para asignar los límites de velocidad y aceleración le damos un clic a este icono. Después un clic al mecanismo y se nos abre esta ventana. Le damos un clic a aplicar y OK. Pasamos con la pinza del robot. Partimos creando el nuevo mecanismo. Una vez hecho eso, nos aseguramos de que las piezas del robot estén en posición 0 para que sea más exacto. Luego, creamos la parte fija, que en este caso será el cuerpo del robot. Luego, creamos una articulación prismática con las dos tenazas del robot. Una vez hecho eso, modificamos los nombres y los límites de las articulaciones. Para lograr este movimiento de las tenazas, utilizamos el icono Relaciones Kinemáticas. Creamos las posiciones de Home. En este caso, la pinza solo tiene dos posiciones de Home, abierto y cerrado. Para crear los sistemas de interés utilizamos esta barra de herramientas. Le damos un clic a crear sistemas de interés y un clic en producto. En este caso yo tengo creado dos sistemas de interés. El primero para posicionar la pinza en el robot y el segundo para posicionar la pieza de trabajo. Pasamos con la prensa Kurt, que será utilizado para la sujeción de la pieza de trabajo. Iniciamos creando un nuevo mecanismo. Una vez hecho eso, modificamos el nombre, los límites y el punto cero. Creamos la parte fija, que en este caso será la base de la prensa Kurt. Para la prensa Kurt vamos a crear una articulación prismática, la cual será encargada de mover la prensa Kurt. Y todas las demás articulaciones serán rígidas. Creamos las posiciones de Home, que en este caso tenemos dos posiciones, que es abierto y cerrado. Después, creamos los sistemas de interés, con el icono Crear nuevo sistema de interés. En este caso, yo creé dos sistemas, uno para posicionar la prensa Kurt sobre el centro de maquinado y el segundo es para posicionar la pieza de trabajo. Continuando con la presentación, nos pasamos al Workbench Device Task Definition. Creamos un nuevo proceso y lo guardamos. File, Save Management. Lo seleccionamos. En este caso, yo lo tengo como celda 1 Process. Save As. Seleccionamos el archivo y lo guardamos.
propagar a directorio, le decimos que sí y OK. Lo primero que hacemos es insertar los recursos. En este caso, yo ya tengo insertado el layout. Y si nos damos cuenta, ya tengo creado todos los puntos o las posiciones de los recursos que voy a tener. Luego, insertamos los centros de maquinado. Posicionamos los centros de maquinado en su punto de posición. Para lograrlo, utilizamos la barra de herramientas llamado Layout Tools. Para lograr esto, utilizamos este icono y hacemos coincidir el punto del centro de maquinado con el punto de layout. Traemos la prensa CURT y la posicionamos en el centro de maquinado sobre la mesa o el eje X, utilizando este icono. Le damos un clic al icono, seleccionamos la prensa CURT, lo posicionamos en el punto base, le damos OK, luego seleccionamos la mesa, y lo posicionamos en el punto. Le decimos OK y aquí lo tenemos. Insertamos el robot KUKA. Luego mandamos a traer la pinza, dado que ya está configurado con cinemática y pertenece al robot como herramienta. Usamos la barra de herramientas Administración del robot y le damos un clic al icono Set Tool. Le damos el nombre del robot, le damos el nombre de la pinza, aplicar y OK. Y se crea la relación padre e hijo. Insertamos el riel y para lograr que el robot tenga como accesorios al riel y la pinza, usamos el icono Definir dispositivo auxiliar y luego insertamos los demás recursos. Una vez insertados todos los recursos, insertamos los 6 productos y las posicionamos sobre la estación de producto a maquinar. Una vez hecho eso, definimos la posición inicial de todos los recursos, del centro de maquinado, de las prensas y del robot, con el icono Guardar estado inicial. Para programar, usamos este icono Teach a Device, que se encuentra en la barra de herramientas Administración del robot. Le damos un clic, seleccionamos al robot y se nos despliega un menú llamado Programa. En este configuramos el grado de libertad disponible y vía punto. Y como esta sería la primera posición del robot, le damos Insertar y OK. Y se nos crea la primera operación del robot. Posteriormente, bajamos a la siguiente posición para tomar la pieza de trabajo. Cerramos las tenazas y para hacer que la pinza levante la pieza de trabajo utilizamos el icono Acción de levantar. Para ello tenemos que dar un clic al icono, irnos con el robot, abrir el programa, dar un clic en la última operación creada y se nos abre este menú. Le decimos que las tenazas estén en cerrado, le indicamos el nombre de las pinzas y le indicamos la pieza. Le damos OK y se nos crea la operación levantar. Continuamos creando las siguientes operaciones. Luego podemos simular todas las operaciones creadas. Y observamos cómo el robot toma la pieza, la orienta y la lleva a la estación de limpieza. Y posteriormente al centro de maquinado 1. Y aquí tenemos todas las operaciones creadas.
Estas serían únicamente las operaciones correspondientes al robot. Y seguimos el mismo procedimiento para crear las operaciones de los centros de maquinados y de las prensas CURT. Continuando con la presentación, vamos a explicar cómo hacer la secuencia de la celda de manufactura utilizando el Word Cell Sequencing. Como podemos observar, ya están colocados todos los recursos y con su respectivo programa. En este caso, el robot es el que emite las órdenes para llevar una secuencia en la celda. Por ejemplo, cuando el robot se mueva, va a emitir órdenes de cerrar prensa o abrir puerta, y todo de manera sincronizada. En el Word Cell Sequencing tenemos la barra de herramientas Administración de entradas y salidas. La primera es Administrar entradas y salidas, luego crear el estado de entrada y salida y posteriormente crear el estado de espera. Esas son las tres herramientas que vamos a estar utilizando. Lo primero que hacemos es crear el estado de entrada y salida. Le damos un clic, indicamos al robot y el primer estado que creamos es cerrar prensa. Le damos a aplicar y OK. Luego, yo quiero que se ejecute después de la operación número 10. Entonces localizamos la operación número 10, le damos un clic al icono crear estado de entrada y salida, le damos un clic a la operación, le indicamos la operación cerrar prensa, lo activamos y le decimos que lo ejecute después de la operación. Le damos OK y ya se nos crea la operación cerrar prensa. Después nos vamos con la prensa CURT para crear la señal de espera. Abrimos la prensa CURT, abrimos el programa y le damos un clic al icono crear estado de espera. Seleccionamos la operación, le indicamos la operación cerrar prensa, lo activamos y le digo que lo ejecute después de la operación. Y le damos un clic en OK. Y se nos crea el estado de espera. Y aquí, como podemos observar, en la prensa CURT se nos crea una señal de entrada y en el robot se nos crea una señal de salida. Posteriormente podemos crear más estados de entradas y salidas. Para el robot, en mi caso, yo creé todas estas señales de salida. Por ejemplo, cerrar puerta, cerrar prensa. Estas son todas las órdenes que ha mandado el robot. Luego tenemos que indicar quién va a ejecutar las operaciones. Por ejemplo, cerrar puerta la va a ejecutar el centro de maquinado y cerrar prensa la va a ejecutar la prensa CURT. Luego, tenemos que determinar en qué momento queremos que se ejecute la función cerrar prensa y cerrar puerta. Por ejemplo, abrimos el programa del robot y yo quiero que la operación cerrar prensa se ejecute justo después de que el robot suelte la pieza. Y aquí la tenemos. Y que la operación cerrar puerta se ejecute justo después de la operación número 11. Y la operación número 11 es cuando el robot sale del centro de maquinado. Posteriormente tenemos que indicar quién es el que va a ejecutar las operaciones. Por ejemplo, cerrar prensa la va a ejecutar la prensa CURT. Entonces tenemos que abrir las operaciones de la prensa CURT. Abrimos el programa y aquí tenemos la señal de entrada cerrar prensa. Y esto lo logramos con el icono crear señal de espera. Para poder ver cómo funciona esto de las señales, le damos un clic al icono simulación de múltiples recursos y aquí nos muestran las operaciones o los programas de los centros de maquinado, del robot y de las prensas CURT. Le damos OK. Corremos la simulación y aquí vemos cómo el robot da inicio al proceso tomando la pieza y la lleva a la estación de limpieza y luego al centro de maquinado. Y vemos cómo la prensa se cierra justo después de que el robot suelta la pieza
y las puertas se cierran en automático, llevando una secuencia en todo el proceso. Y luego vemos cómo el robot retira la pieza del centro de maquinado. Y esta sería toda la explicación de cómo se realizó la secuencia en el Word Cell Sequencing. Posteriormente, haré otro video en donde presentaré la simulación completa de todo el proceso.